Este tipo. Sí. No, se puede decir. Gracias por haberse conectado. Conversemos, que va a ser un conversatorio en el fondo muy interesante, ya a partir de un estudio hecho por un psicólogo clínico de la Chile que estuvo haciendo su magíster, Rodrigo Maturana, a quien vamos a presentar y también le damos las gracias por querer mostrar también los resultados y abrir también una conversación, una reflexión en torno a lo que resultó cierto de ese estudio. Ya, así que eh, también les damos la bienvenida a parte de la directiva de Corpen. Vi que estaba ahí la Dani, Betsy, no sé quién más estará de la directiva por ahí conectados, pero los voy a dejar con Rodrigo Maturana para que pueda presentarse y contarles un poquito de qué se trató el estudio y contarnos de los resultados. Bien, muchas gracias Alicia. Muy buenas tardes a todas, a todos. Primero que todo agradecerles a ustedes, Betsy, Alicia. Eh, También por supuesto no puedo no mencionar a Verónica, que esta investigación también fue muy también gracias a ella, eh, a su buena disposición y a la apertura siempre de espacios para que personas como yo podamos investigar y conectar y conocer a, a ustedes, a sus historias y a través de eso también generar conocimiento científico que también puede aportar a profesionales de la salud y también, por supuesto, a ustedes como pacientes. Eh, Esta investigación nace de alguna manera de mi interés en la experiencia humana frente a situaciones que parecen o parecerían no tener una salida, ¿no? Me refiero a enfermedades que muchas veces no tienen una explicación tan clara desde lo médico. Por supuesto que el mecanismo, en el caso de la esclerosis múltiple, está claro, ¿no? Es el sistema inmune el que ataca las vainas de mielina y el que impide que ciertos impulsos eléctricos se muevan de manera correcta. No obstante, las causas son desconocidas, la cura es desconocida y es de mi interés conocer qué nos pasa como seres humanos y humanas frente a un escenario de ese tipo. ¿Qué hacemos frente a una experiencia de ese tipo y qué elementos hay en común en la experiencia de pacientes con esta enfermedad que pueden permitir una mejoría en la calidad de vida, pero no en la calidad de vida en general, sino en la calidad de vida relacionada con la salud? Vamos a entrar un poquito más en detalle en este concepto que es bien interesante y que ha estado avanzando en los sistemas de salud favorablemente, invitando a una atención mucho más humanizada de los pacientes. Así que, si les parece, Betsy y Alicia, voy a empezar a compartir pantalla. Súper, gracias. Bien. Voy a intentar no ser muy latero con esto, para dejar espacio a lo más entretenido para mí, que son las preguntas, los comentarios desde su propia experiencia. La idea es que este sea un espacio bien abierto eh, y también conocer su experiencia y las cosas que opinan o las ideas que aparezcan a través de lo que les voy a comentar en esta investigación. Esta investigación se titula Experiencia subjetiva y calidad de vida en pacientes con esclerosis múltiple, aproximaciones desde el constructivismo. Ya voy a ahondar un poquito en estos conceptos que parecen bien eh, rimbombantes, ¿no? Pero no están muy alejados a lo que sucede. Vamos a partir con una pequeña introducción acerca de la esclerosis múltiple. Sabemos que esta enfermedad es una enfermedad autoinmune, desmineralizante, inflamatoria y neurodegenerativa del sistema nervioso central. Sabemos que esta es una enfermedad que aparece por lo general entre los 20 y los 40 años de edad. Este dato no es menor, porque entre los 20 y 40 años es una edad bastante productiva en términos laborales, por ejemplo. Pensemos que a los 18 y 19 años estamos o entrando al mundo laboral o entrando al mundo universitario o de carreras que se estudian para eventualmente poder ejercer en el mundo laboral. Por lo tanto, esta enfermedad aparece justo en ese rango. Esto no implica que pueda aparecer en otros años, ¿ya? En otro rango de edad, ¿ya? También aparece a veces en rango de los 60 años, 50 años, pero el promedio de edad es entre los 20 y 40.
Esta es una enfermedad también que aparece más en mujeres que en hombres. La prevalencia es de 14 por cada 100.000 habitantes en Chile, pero ojo porque esta cifra también ha aumentado. Este dato es del 2010, es lo que puede encontrar en el Ministerio de Salud, pero probablemente esta cifra actualmente esté aumentada. Bien, esto es y está también muy en concordancia con los números a nivel mundial. Esta es la segunda causa de discapacidad en jóvenes en Chile. Esta también es una cifra del 2010 y también es un dato no menor. Sabemos que es una enfermedad crónica que tiene tratamiento, sí, pero no existe una cura definitiva para esta enfermedad. Y tiene una comorbilidad, es decir, que existe una correlación o una relación entre esta enfermedad y algunas enfermedades en salud mental, por ejemplo, depresión, trastornos ansiosos principalmente. Por lo tanto, la enfermedad en sí, por sus características que conocemos, genera un impacto. Y genera un impacto no solo una vez que se da el diagnóstico, sino también previo al diagnóstico. ¿Por qué? Porque es una enfermedad, ¿cómo se le llama? La enfermedad de las mil caras, ¿no? Y a pesar de que existen elementos en común de la enfermedad en todos los pacientes, en cada paciente, los síntomas pueden ser diferentes y pueden variar. ¿No? Esto es importante porque al ser una enfermedad que varía en la sintomatología, a veces puede ser un poco difícil para el personal médico el diagnóstico, ¿no? Y solo lo consiguen a través de pruebas que son un tanto invasivas, ¿no? Por lo tanto, el estrés comienza incluso antes de que la enfermedad sea diagnosticada, ¿no? Eh, Previo a la enfermedad, durante y después del diagnóstico, el impacto es integral, no solo afectando dimensiones físicas o biológicas, sino también en el bienestar emocional, social y laboral. ¿Mm? ¿A qué nos lleva esto? ¿O hacia dónde nos lleva? Hacia un concepto que no sé si no, lo han escuchado, pero tiene que ver con la experiencia subjetiva, ¿no? La experiencia de cada una de ustedes, de cada uno de ustedes. Y esto tiene que ver con el cómo las personas percibimos, vivimos la realidad y en este caso la enfermedad. La observación y, digamos, el destacar la experiencia subjetiva es sumamente relevante porque el tratamiento de la enfermedad entendemos que no solo debería ser desde lo médico, ¿no? Que es sumamente importante, por supuesto, pero la experiencia de la enfermedad también es única en cada paciente y eso también merece atención. Y acá donde aparece un concepto interesante que también está muy validado en la medicina, que tiene que ver con la calidad de vida relacionada a la salud. Entendemos la calidad de vida, por ejemplo, en elementos, entre comillas, un poco más objetivos que nos pueden afectar a todos y a todas. Por ejemplo, la calidad de vida en Santiago puede ser diferente a la calidad de vida donde yo vivo, que es en La Serena, ¿no? Eh, Eso tiene que ver, por ejemplo, con la contaminación, quizás con los niveles de delincuencia, con las oportunidades laborales. No obstante, la calidad de vida relacionada con la salud tiene que ver con la experiencia y percepción de bienestar de cada paciente acerca de su propia salud. Y acá es donde mi investigación se enfocó, en la propia experiencia de cada paciente respecto a dimensiones en su salud. Y acá es también donde conectamos con estas dimensiones que propone este autor. Son 5 dimensiones. Tenemos el bienestar físico, el bienestar emocional, el bienestar social, el funcionamiento social y aspectos cognitivos que tienen que ver con el conocimiento, con las creencias y con la actitud frente a la enfermedad. El bienestar social tiene que ver con las relaciones sociales, el apoyo social y la interacción con otros en una comunidad, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, la corporación esclerosis múltiple. Y el funcionamiento social tiene que ver con la capacidad para participar en actividades sociales, laborales y recreativas. Bienestar físico, sabemos lo que es, el bienestar emocional también está claro. Y acá es donde conectamos un poco con este concepto, un enfoque desde el que yo trabajo en psicoterapia con mis pacientes que tiene que ver con el constructivismo. No sé si lo han escuchado el constructivismo, pero este enfoque eh, se preocupa bastante de ciertos elementos y tiene una base en el que creemos que los seres humanos somos constructores de nuestra propia experiencia, es decir, no estamos en el mundo y vamos a la deriva del mundo, ¿no? Sino que somos más protagonistas de lo que creemos. Entendemos, sí, que existe un mundo físico, ¿no? Las condiciones físicas y biológicas que sustentan nuestro existir,
nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿no? Pero también hay un mundo del sí mismo, de la experiencia, y ese mundo es interpretado y organizado por nosotros y nosotras. Es una actividad personal en la que organizamos la experiencia, es decir, incluso en escenarios que pueden ser poco predecibles o controlables que nos pone la vida, tenemos una voz. Como diría este autor que me gusta mucho, Michael Mahoney, nos movemos entre fuerzas mucho más poderosas que nosotros mismos y nosotras mismas. Y a pesar de todo, tenemos una voz y una elección dentro de esas fuerzas. Esto me lleva a la pregunta de investigación eh, de esto que le estoy presentando, que tiene que ver con qué componentes en la experiencia subjetiva de pacientes con esta enfermedad de la corporación permiten una mejora en la calidad de vida relacionada con la salud. El objetivo fue analizar estos componentes en la experiencia subjetiva. Un poquito el marco metodológico, no las voy a aburrir con esto, pero fue una investigación cualitativa, es decir, realicé entrevistas semiestructuradas a participantes que pertenecían a la corporación y luego la información de todas esas entrevistas se analizó a través de un programa y de manera manual, encontrando grupos de significados que vamos a analizar un poquito más adelante. Encontramos cuatro grupos importantes de significados. El primero fue el impacto integral de la enfermedad. El segundo fue la adaptación y aceptación de la enfermedad. El tercero fue el acceso a la información y servicios de salud. Y el último fue el apoyo social y familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, los elementos que tienen que ver con una mejoría en la calidad de vida relacionada con la salud fueron estos cuatro en las entrevistas que realicé durante el año pasado en la realización de esta investigación. Pero, ¿qué quieren decir estos elementos? Vamos a profundizar un poquito más. Cada categoría tiene códigos. Es decir, que vamos desintegrando un poquito estas categorías que encontramos. Por ejemplo, en la primera categoría encontramos dos códigos que tienen que ver con los síntomas físicos y las afectaciones de salud mental. Acá van a aparecer algunos relatos de participantes anónimos y anónimas de esta investigación, que pueden ir leyendo mientras yo les comento esto. Los síntomas físicos, por supuesto que hay algunos que se repiten más que otros. Por ejemplo, la fatiga, por ejemplo, el dolor. ¿Por qué es interesante y son interesantes estos dos síntomas? Porque son síntomas que muchas veces otras personas que no conocen la enfermedad les es difícil observar, ¿no? Es difícil, por ejemplo, determinar qué tan fatigado se siente alguien, ¿no? Si él no nos dice o ella no nos dice en qué grado de fatiga está, ¿no? Es difícil, por ejemplo, cuando quizás tienen una reunión familiar o social y decir, ¿sabes qué? No es que no quiera ir, pero no puedo porque me siento cansada, ¿no? Y muchas veces, por un lado, es difícil decir eso, pero también para la persona que está del otro lado, le es difícil entender, a veces sin una mala intención, pero le es difícil entender que puede no parecer algo de, o puede parecer más bien algo de voluntad, ¿no? Como quizás no quiere venir porque no quiere. Y no tiene que ver con eso, tiene que ver con síntomas que se sienten, que son físicos, que tienen una base biológica, pero que quizás son poco observables para una persona que no conoce la enfermedad. Y esto también a su vez puede generar ciertas complicaciones a nivel de salud mental, angustia, por ejemplo, ¿no? Si nos vamos a la categoría 2 que tiene que ver con la adaptación y aceptación de la enfermedad, acá nos enfrentamos a qué se hace frente a la enfermedad, ¿no? Luego del diagnóstico que viene, ¿no? Cómo nos adaptamos a lo que la enfermedad propone. Acá tenemos varios códigos. Tenemos el impacto del diagnóstico, tenemos el seguir adelante, que fue algo que se repitió en todas las personas que participaron en esta investigación. Es bueno, esta es la enfermedad, esto es lo que hay, pero vamos, esto no me gana. Eh, Me voy a adaptar, voy a hacer cambios, pero eh, sigo teniendo el protagonismo en esto. Y por supuesto que ajustes en la vida personal y laboral. Algunos participantes, por ejemplo, me comentaban que tuvieron cambios en la carrera que estaban estudiando, otros participantes cambiaron las jornadas de trabajo que tenían, otros participantes cambiaron el rubro donde estaban trabajando. Fueron generando adaptaciones que les permitieron seguir teniendo sentidos, ¿no? Un sentido de continuidad, un sentido de funcionalidad también.
En la categoría 2 también tenemos los recursos personales, y esto tiene que ver también con, a veces, el estilo de personalidad único que cada uno de nosotros y nosotras tiene, ¿no? Que también ayudó, ¿no? Una personalidad, por ejemplo, que era un poco más activa frente a la enfermedad y no tan pasiva, les ayudó también a generar mecanismos de enfrentamiento mucho más positivos y adaptativos frente a la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, bien, hoy me siento cansada, pero aún así voy a hacer esto. Esta va a ser mi pequeña victoria del día, ¿no? Eso también iba ayudando a generar un sentido de protagonismo. Y la autogestión y resiliencia que, a pesar de las dificultades propias de la enfermedad, aún así lograban superar los desafíos que propone la misma. En la categoría 3 tenemos el acceso a la información y servicios de salud, que es bien interesante porque acá nos enfrentamos a la relación médico-paciente, la que en muchos casos en el primer contacto no fue la mejor, ¿no? Por ejemplo, en algunas participantes donde el diagnóstico fue demorado, y eso implicó también que el tratamiento fue demorado, ¿no? Y eso no solo tiene un impacto, digamos, biológico y orgánico en el avance de la enfermedad, sino también un impacto emocional, de decir, pucha, si esto me lo diagnosticaban meses antes, quizá yo comenzaba antes con el tratamiento también, y esto no avanzaba de la manera que avanzó. Entonces acá aparecen también códigos interesantes como la información fiable, ¿no? Y acá Betsy y Alicia me pueden apoyar, que son las que conocen ampliamente la experiencia de los pacientes, donde a veces los pacientes llegaban y les decían, ¿sabes qué? Yo pensé que con esto me iba a morir, ¿no? Y ahí Alicia y Betsy les daban información mucho más fiable, ¿no? Que debería haber venido de primera fuente de los médicos, pero no siempre pasaba. Entonces, curioso que no pase si son los médicos los expertos en eso. ¿Por qué pasa esto? Justamente por lo que les comentaba, la experiencia médico-paciente está avanzando paradójicamente en una atención mucho más humanizada, ¿no? Eso debería estar a la base de cualquier atención en cualquier servicio de salud, ¿no? Pero no siempre ha sido así, ¿no? Entonces, para los pacientes, bueno, y para cualquier persona, me incluyo, es sumamente importante y hace la diferencia cuando los profesionales nos ven. No me refiero a nos ven con los ojos, ¿no? Sino que nos ven como personas, no como un número más que están atendiendo, ¿no? No como ese número que atienden 5 minutos y ya está, ¿no? Cuando realmente ponen atención y generan un cuidado, por ejemplo, en decirle, ¿sabes qué? Cámbiate ISAPRE, porque el tratamiento en ISAPRE te va a ayudar mucho más y la atención va a ser mejor. O, ¿sabes qué? Mira, creo que puede ser esto, descartémoslo de una, hazte este examen, y háztelo acá porque acá es más barato. Entonces, esa pequeña diferencia eh, genera, por ejemplo, o puede disminuir la angustia y la ansiedad. Por eso es tan importante la experiencia médico-paciente y con cualquier profesional de la salud. Esto no solo incluye la atención cuando se da el diagnóstico o con los médicos, sino también algunos participantes me comentaban, ¿sabes qué? No sé, fui al dentista, le comenté que tenía esta enfermedad y me abrazó y me decía, pobrecita, como con pena, ¿no? Y eso también le afecta a esta participante, ¿no? Eh, Porque decía, pucha, no me estoy muriendo, o sea, tan mal no me veo, ¿no? Y esta persona como que tenía esta actitud hacia mí, ¿no? Y en ese sentido, esta persona no la estaba viendo como tal, ¿no? Eh, por lo tanto, ahí la información fiable, por un lado, es para los participantes, para los pacientes con la enfermedad, pero también hay que extender esto a los profesionales que trabajan con pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? Y en este sentido, el apoyo psicológico, por ejemplo, acá entramos a si los participantes habían accedido a terapia o no, en su mayoría sí, y la experiencia había sido eh, no siempre positiva, en el sentido de que a veces sentían que no era un enfoque que les estaba ayudando en sí, pero en otros casos sí, fue muy positiva en el sentido de que a veces participantes de esta investigación en sus relatos mostraban que querían hacer todo solas, por ejemplo. Y esa no siempre es la mejor opción, y a través de la terapia eso les ayudó a apoyarse más en otras personas, ¿no? Porque lleva a que también descansen un poco más en las actividades que están haciendo. En el código 5 aparece la información de la enfermedad en otras personas. Esto tiene que ver con la invisibilización de la enfermedad que muchas veces existe, ¿no? Por ejemplo, una participante me comentaba que una vez se estacionó en un lugar que era eh, eh, para, no recuerdo el concepto como tal, digamos como este estacionamiento especial para discapacitados, y una persona le reclamó, ¿no? Porque le decía, pero tú te ves sana, ¿por qué te estás estacionando ahí?
¿no? Y eso, esa pequeña situación puede generar una angustia importante, ¿no? Porque ¿por qué tenía que darle explicaciones a esta persona externa? ¿No? No tenía por qué darle explicaciones. No obstante, se vio envuelta en una situación sumamente incómoda. ¿Por qué? Porque las personas en general desconocen enfermedades como estas. ¿Mm? Y esa desinformación, llamémosle, eh, provoca situaciones de este tipo o situaciones, por ejemplo, a veces los mismos núcleos familiares donde se desconocen ciertos síntomas que no son tan visibles, ¿no? Por lo tanto, este código es importante y relevante porque nos permite ver que, eh, aunque la enfermedad tiene síntomas importantes y visibles, también hay otro tipo de síntomas que no lo son tanto y las personas desconocen. Esto también puede empeorar la calidad de vida relacionada con la salud. Y el último código es el apoyo social y familiar. Y acá tenemos dos tipos de apoyo. Digamos, el apoyo en la familia, ¿no? Que es el grupo más cercano, y también el apoyo social. Muchas participantes me comentaban también que a veces no se querían sentir una carga para sus más cercanos. Y acá es donde el apoyo social de personas externas al núcleo primario eran sumamente relevantes para, digamos, distribuir este apoyo emocional, ¿no? No estar siempre apoyadas en las familias, sino también contar con un grupo cercano que las entendiese. Pero no solo el familiar y social, también las vivencias compartidas que, por ejemplo, permite la Corporación Esclerosis Múltiple de Chile. ¿No? Es decir, un espacio como la corporación es fundamental porque les permite conocer experiencias de otras personas que viven situaciones similares. ¿Por qué es tan importante esto? Porque solo las personas que viven la enfermedad conocen de primera fuente la enfermedad. Es decir, nadie más que ustedes va a entender eh, de esa manera tan cercana cómo se vive. Ni yo a través de esta investigación, ni los médicos que no viven esta enfermedad lo vamos a entender eh, de esa forma. ¿No? Por lo tanto, encontrar a otras personas, generar lenguajes en común, generar actividades, eh, generar mecanismos de apoyo, generar información, ¿no? Todo lo que se mueve a través de las redes sociales de la corporación también eh, fue fundamental también. Por ejemplo, a través de la corporación llegamos a esta investigación y conocí a las participantes también de esta investigación. Por lo tanto, las vivencias compartidas también son importantísimas, también a nivel psicológico, ¿no? No a modo de comparación, ¿no? De quizás en este paciente avanza más o en este paciente avanza menos, pero sí en el entendimiento de, ¿sabes qué? Yo también me siento así, ¿no? Y pensé que era la única que se sentía de esa manera, pero no, descubrí que esto no era tan así. Tenemos ahí entonces los resultados de la investigación, vamos a pasar a la discusión, ¿no? Que son lo que hemos encontrado. Eh, Teníamos el objetivo general que se basaba en la experiencia subjetiva de pacientes adultos con esclerosis múltiple, que permitían una mejora en la calidad de vida relacionada con la salud. ¿Qué tienen en común el modelo constructivista, la experiencia subjetiva y la calidad de vida relacionada con la salud? Tienen en común justamente la experiencia personal y la relevancia de la experiencia personal en el tratamiento de una enfermedad. ¿No? No solo en el tratamiento, digamos, médico, físico, sino de la experiencia propia, ¿no? Que no siempre es visibilizada, ¿no? Conocemos los tipos de tratamiento, siguen avanzando los estudios de ese tipo y ahí los neurólogos y médicos se están ocupando de eso, pero también hay una dimensión que no muchas veces es tomada tan en cuenta, ¿no? Por lo tanto, aquí encontramos que las categorías de esta investigación justamente se vinculan con las categorías que les comenté en un principio acerca de la calidad de vida relacionada con la salud desde Ferrans. ¿No? Eh, Entendemos entonces que la enfermedad genera un impacto en la realidad física, ¿no? El mundo físico, los síntomas, la determinación de lo biológico, ¿no? Ahí el tratamiento farmacológico es el que tiene la palabra, ¿no? Y es el que puede realizar cambios para frenar la enfermedad. No obstante, también existe un mundo social. ¿Los seres humanos somos seres biológicos? Sí, por supuesto, pero también somos seres profundamente sociales, intersubjetivos. Es decir, construimos nuestro mundo a través de la experiencia con otras personas. ¿No? No hay mentes privadas, no hay un ser humano que haya podido, digamos, avanzar en la vida sin la ayuda o sin conocer a otro ser humano. Desde el primer contacto con nuestros cuidadores y cuidadoras, ¿no?
Ustedes saben que si a un bebé pequeño no lo alzan en brazos, el bebé se muere. Le pueden dar alimento, le pueden dar agua, pueden dar leche, pero si ese pequeño no recibe un vínculo afectivo, el bebé se muere. O sea, somos así de sociales los seres humanos y así hemos evolucionado hasta el punto en el que estamos ahora. Por lo tanto, no podemos dejar de lado la importancia del mundo social. Y el mundo social puede construirse, puede autoorganizarse y puede encontrar nuevos sentidos. Y esta es un poder que solo los seres humanos tenemos. Es decir, los animales, por mucho que los queramos, no pueden atribuir significado a la experiencia. ¿Mm? Esa es una ventaja evolutiva que tenemos los seres humanos. Y acá es donde conecto con lo que les comentaba en un comienzo, ¿no? Este interés en qué hacemos frente a una situación en la que parece que no podemos hacer mucho. Bueno, tenemos esta ventaja evolutiva. Podemos decidir qué hacer con lo que nos pasa, podemos decir qué hacer con lo que somos, podemos darle sentido a la experiencia, ¿no? A través de una relación particular con la realidad. Hay estudios que muestran que pacientes diagnosticados con esta enfermedad desarrollan angustia y preocupaciones acerca de su futuro incluso durante 2 o 3 años posterior al diagnóstico. Esto porque el diagnóstico implica un doloroso cambio en la autopercepción, reduciendo la calidad de vida psicosocial al cambiar la manera en que se percibían a sí mismos, desde muchas veces ser vistos como saludables y capaces a enfermos, anormales o discapacitados. Acá les pongo en negrito un poquito estas palabras que llamaron mi atención. Desarrollan angustia y un cambio en la autopercepción, es decir, esto tiene que ver con un cambio de la identidad, un profundo cambio de la identidad, pero no solo a nivel individual, sino la identidad de cómo me ven los demás, y cómo ven los demás cambia la manera en que yo también me percibo y me siento. ¿Mm? Por lo tanto, en esos cambios que les comento, hay roles que son clave. Por un lado, los profesionales de la salud, que entregan información clara. El rol de la familia, ¿no? Desde previo al diagnóstico, en el diagnóstico y posterior al diagnóstico, y como es la visión de sí mismos y sí mismas. Es decir, no tener una mirada reduccionista de la realidad, ampliar la mirada en términos de experiencia. ¿Mm? Como diría Mahoney, y aquí lo cito de nuevo, en este escenario, la psicoterapia, por ejemplo, y el enfoque constructivista que les comentaba, ofrece una carga de compasión y esperanza basada en la comprensión y confianza de la poderosa sabiduría de los procesos vitales para reorganizarse a sí mismos. Tenemos entonces que la calidad de vida relacionada con la salud no solo está relacionada a la disfunción motora, sino también con aspectos emocionales, considerando esta última como primordial para favorecer la percepción de salud de los individuos. ¿Por qué es tan importante también? Porque se ha descubierto que cuando existen antecedentes, por ejemplo, de depresión o diagnósticos de ansiedad, también se ven muchas veces entorpecidos la adherencia al tratamiento farmacológico de la enfermedad. Y esto es súper relevante porque mecanismos de enfrentamiento más adaptativos también permiten una mejor eh, adherencia, como les comentaba, a los tratamientos y eso por supuesto que mejora también que tanto empeora la enfermedad. Así que no es solo un elemento psicológico, sino que también tiene consecuencias, ¿no? En el tratamiento médico. Entendemos entonces que existen diferencias en cómo cada paciente enfrenta la enfermedad. Es la misma enfermedad, pero cada paciente lo enfrenta de manera diferente. ¿Dónde radican esas diferencias entonces? En la experiencia subjetiva, en cómo cada paciente reorganiza su identidad en torno a la enfermedad. Y estas elaboraciones de la experiencia tienen, por ejemplo, que ver con el entendimiento de que la enfermedad es algo que tienen y no algo que son. Ese cambio, eh, aunque parezca algo fino, ¿no? Es algo sumamente relevante. Es decir, en el entendimiento de que no son la enfermedad, sino que la enfermedad es algo que tienen, que los acompaña, pero que no necesariamente los define. Y eso tiene que ver con la experiencia subjetiva, ¿no? El desorden que causa la esclerosis múltiple en la vida de las personas, en palabras más jóvenes, sería una expresión natural de una vida que está intentando reorganizarse. ¿Cuál es la relevancia del enfoque que les comentaba en la dimensión de la psicoterapia? Es que permite poner sobre el tapete los procesos involucrados en la experiencia personal de cada individuo, ¿no? Es decir, entendemos, y de nuevo esto lo repito,
como disco rayado, pero cada experiencia en cada paciente es diferente, por mucho que encontremos patrones o elementos en común. Cada persona lo vive de manera diferente. Por eso es importante también poner el ojo en la calidad de vida relacionada con la salud, ¿no? Cada paciente tiene una percepción diferente de su propia salud. Y el tratamiento debe dirigirse a un tratamiento transdiagnóstico, buscar una aproximación que permita intervenciones integrales, desde lo médico, por supuesto, pero también desde otras profesiones, por ejemplo, la psicología. La depresión, por ejemplo, obstaculiza modos de enfrentamiento que sean más activos, ¿no? Un enfoque terapéutico que brinde espacio a estas dimensiones subjetivas, resaltando la autoorganización y la autodeterminación, por supuesto que eh, podría ayudar a los pacientes a encontrar nuevos sentidos de vida. El constructivismo parece un buen enfoque para trabajar estas dimensiones. Como diría Neymeyer, la terapia no es una forma de mejorar los síntomas indeseados, ni de enseñar a las personas habilidades de enfrentamiento más adecuadas, sino una forma de intervenir el significado, es decir, ir un poquito más profundos en los posibles síntomas que aparezcan a través de la enfermedad, porque el síntoma es solo lo que es observable, hay mucho más detrás de eso. La esclerosis múltiple es una enfermedad sin cura, es neurodegenerativa y progresiva y de etiología desconocida. Esto parece ser una puerta cerrada, ¿no? Parece tener la última palabra, pero en investigaciones como esta descubrimos que no es tan así. No podemos reducir la vida solo a los síntomas físicos de la enfermedad, porque solo podemos percibir la realidad en que vivimos desde nuestro orden perceptivo. La experiencia humana nace de la experiencia de vivir. Y en el acercamiento de esta experiencia se abren los caminos para entender cómo cada paciente diagnosticado con esta enfermedad se vincula y se posiciona a sí mismo y al mundo. Cómo reorganiza también el mundo. Vamos a saltarnos esto. Por lo tanto, concluimos que sí existen componentes de la experiencia subjetiva que permiten una mejoría en relación con la calidad de vida relacionada con la salud. Estos componentes auxilian a los pacientes, a las personas a tomar un rol de autogencia en la elaboración de la experiencia de su enfermedad, siendo más protagónicos en su autocuidado y permitiéndoles adaptarse de mejor manera a los desafíos que enfrentan en el día a día. También adherir de mejor forma a los tratamientos y adecuarse con mayor éxito a los desafíos que plantea la enfermedad. Por lo tanto, ¿aporta esta investigación? Aporta. ¿Y aporta en qué sentido? En que esto también puede ayudar a profesionales de la salud y especialmente psicólogos o psicólogas a tener un enfoque y un modelo que sea más específico en el tratamiento de enfermedades de este tipo. Un desarrollo más integral también. ¿Qué limitaciones tuvo la investigación? Por una poda, ¿no?, del comité de ética, no se pudieron hacer algunas preguntas que profundizaban un poquito más en la experiencia. La muestra también fue relativamente reducida, fueron 11 participantes. La muestra fue mayormente compuesta por mujeres, quizás podríamos buscar una heterogeneidad más grande, con igual parte de hombres y mujeres, pero el hecho de que haya más mujeres en la investigación también es coherente con las cifras de diagnóstico de la enfermedad, donde hay más mujeres que hombres. Esto también eh, puede tener que ver con un rol más social y cultural, donde el hombre también se acerca mucho menos a experiencias de este tipo, ¿no? Se ve también, por ejemplo, en salud mental. Los hombres, por lo general, consultan mucho menos que las mujeres, ¿no? Existen acá algunos prejuicios que están asociados en una cultura que sigue siendo profundamente machista, entonces puede estar relacionado a eso también. Conectándolo a eso también, sería sumamente interesante conocer el rol de cuidadoras de mujeres con esta enfermedad. Porque, como les comentaba, seguimos en una cultura profundamente machista donde la mujer tiene, por lo general, un rol de cuidadora de otros u otras, en su familia, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando ese rol se ve interrumpido por una enfermedad y tiene que ser ella la cuidada, ¿no? ¿Quién toma ese rol? ¿No? ¿Cómo es esa experiencia? Sería súper interesante andar en una investigación de ese tipo. Entonces esperamos, o espero que esta investigación abra nuevos caminos para terapeutas que puedan trabajar con pacientes y con un enfoque bastante más especializado, entendiendo la naturaleza única de esta enfermedad y la naturaleza única de cada experiencia en los pacientes. Y por último,
me quedo con esta cita de Huidano: el hombre y la mujer es una máquina por nacimiento, pero es portador de un sentido de sí mismo por experiencia. El carácter particular de sí mismo radica en la experiencia no de la naturaleza, sino que de los otros, ¿no? Y acá es donde nuevamente pongo en negritas ahí el rol que tienen las demás personas en la construcción de nuestras experiencias, ¿no? Así que con eso finalizo la presentación de la investigación. Estos fueron los resultados a grandes rasgos. Por supuesto que si damos más fino vamos a encontrar más cositas, pero ahí no las quiero latear ahí con con todos los tecnicismos. Eh, y me gustaría ahora, por supuesto, abrir el espacio para escuchar sus comentarios, sus opiniones, sus dudas también, por supuesto, y conversar, que conversemos acá de lo que han podido escuchar el día de hoy. Súper, muchas gracias Rodrigo por toda la información y por el estudio que estuvo muy interesante. Te voy a leer los comentarios que hay en el chat. Ya por acá comentaron que era interesante el número de participantes. Muchas gracias Rodrigo por compartir tu investigación también. Hay acá otro comentario. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, para que la deje o abra su micrófono y la pueda comentar. Por ahí alguien levantó la mano. A ver si la encuentro. Camila, cuéntanos tu pregunta. Hola, más que una pregunta, es como un comentario. Voy a intentar ser breve porque a veces me pongo a hablar como mucho, lo siento. La verdad es que yo estaba súper expectante por los resultados de esta investigación, nunca la perdí de vista. Así que eso, pues muchas gracias por brindarnos este momento, porque igual a mí me interesa harto, además de paciente, como profesional y como persona, todo el tema de las enfermedades crónicas y lo subjetivo que es el dolor crónico. Ya en este año que ha pasado desde el inicio de esta investigación hasta ahora, igual me han pasado hartas cosas que me han hecho reflexionar y las saco de colación ahora, como por ejemplo el hecho de que estoy trabajando igual ahora con personas con dolor crónico y entender cómo esta subjetividad vinculado como a este modelo que es el que ocupo yo, el modelo de calidad de vida o la calidad de vida respecto a la salud, de verdad que es un impacto súper bacán y súper distinto que se hace cuando uno interviene con la gente. Entonces, de verdad que es algo que hay que mantener en cuenta y siempre tenerlo como algo primordial cuando uno trabaja con las demás personas que tienen alguna clase de condición de salud. Así que eso, muchas gracias por tu trabajo y muy bacán todo lo que se puede obtener de esto. Eso, gracias. Gracias, Camila, por tus palabras. Y sí, es súper interesante el trabajo que se puede realizar desde los profesionales de la salud en ese contexto. Yo estoy seguro y conozco también, tengo personas cercanas con la enfermedad. eh, Me ha tocado acompañarles, por ejemplo, en horas y horas y horas de espera en urgencias. Eh, Me ha tocado ver el trato que muchas veces reciben de algunos profesionales. Y eso, aunque para algunas personas parezca no ser tan relevante en todo en todas las dimensiones de la experiencia, es sumamente relevante. Eh, ¿Por qué? Porque lamentablemente, aunque se está avanzando, todavía no hay eh, digamos, un conocimiento compartido en todas las áreas de salud de que eh, el trato debe ser humanizado, es decir, que los pacientes no son solo un número. Y muchas veces para los profesionales es difícil equilibrar ellos eh, el hecho de poder lidiar con ver el sufrimiento humano muchas veces todos los días sin desensibilizarse por completo y no ser capaces de conectar con los pacientes. Entendemos que a veces la experiencia, por ejemplo, de personas que trabajan en urgencias es compleja, ¿no? No obstante, tiene que existir un equilibrio en cómo vemos, observamos y tratamos a los pacientes. Somos todos seres humanos finalmente, o al final del día, ¿no? Y tenemos que seguir avanzando en ese tenor. Así que muchas gracias, Camila. Espero que también eventualmente tú puedas
realizar alguna investigación acerca de esto. Esta investigación yo siento que es la punta del iceberg, ¿no? Esto está recién abriendo los caminos para poder profundizar en, por ejemplo, tratamientos desde la psicoterapia que sean mucho más especializados y que tengan como base el entendimiento de que cada experiencia puede ser muy diferente, que afecta a áreas muy diferentes en cada paciente y que por lo tanto la atención también debe ser mucho más personalizada. No podemos pretender que solo a través de la disminución de los síntomas emocionales, ¿no? Lo demás ya está solucionado. Esto tiene que ver con algo mucho más profundo, que es un cambio en la identidad, en cómo las personas se observan a sí mismas y se vinculan al mundo. Así que eso, por ahí veo más manitos levantadas. Sí, está Karen Ábalos. Sí, una consulta, así como la carrera de los dentistas está todo enfocado en distintas ramas, en cuanto a psicología también a distintas ramas, ¿por qué? Tú ves que hay psicólogos juveniles, hay psicólogos para niños, hay psicólogos para adultos, pero no hay una rama para, no sé, que sean para enfermedades neurodegenerativas, que sean otros que para esquizofrénicos, para... ¿Hay alguna rama que uno pueda decir, ya, tengo que buscar un psicólogo con tal apellido como la esclerosis y el apellido primaria, remitente, ¿cachai? ¿Hay alguna forma de ir donde un profesional y que realmente entienda lo que estás pasando, viviendo? No sé si me doy a explicar. Sí, te entiendo perfectamente, Karen, y a lo que vas también. Es complejo. No existe un área de especialización en la psicología sobre enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo. Eso no existe. Yo no puedo, o yo al menos, me pueden corregir, pero no conozco diplomados o cursos en terapia para enfermedades neurodegenerativas y todo lo que eso implica. Esto ha sido un trabajo más bien autodidacta del conocimiento e investigar acerca de la enfermedad, al menos en mi caso, sumado también, por supuesto, a lo que pude, a la valiosa experiencia que compartieron conmigo las participantes de esta investigación, también a la experiencia de las personas cercanas de mi vida que viven con esta enfermedad, pero no existe un modelo como tal que trabaje enfermedades de este tipo. Lo que yo sugiero es que busquen modelos, y acá tienen que ser curiosas y curiosos en el sentido de hacer todas las preguntas que quieran al psicólogo o psicóloga antes de agendar, por ejemplo, ¿no? Todas, nosotros estamos para contestarles. Entonces, ¿desde qué modelo trabajas? ¿No? Como, ¿cómo vas a trabajar conmigo, por ejemplo, respecto a esto que es mi motivo de consulta? Hay psicólogos que se enfocan más en tareas terapéuticas, en mandar tareas para la casa. Hay un enfoque que tiene más que ver con la conducta y el comportamiento, y hay enfoques, por ejemplo, desde el que yo trabajo, que tiene que ver más con la experiencia, ¿no? Desde el observar al ser humano y ser humana como alguien que es capaz de autodeterminarse, ¿no? De construir un mundo emocional y social. Y cómo ese mundo tiene coherencia o se desorganiza, por ejemplo, frente a enfermedades de este tipo, eh, es cómo encontrar un nuevo sentido de coherencia y un nuevo sentido permite vivir vidas mucho más plenas. ¿Sí? Yo como psicólogo no tengo esta idea de que la terapia es para ser felices y que nunca más nos pase nada, ¿no? La vida no es así, ¿no? La vida nos propone desafíos todos los días. En la vida hay dolor y ese dolor no lo podemos evitar. Sí podemos evitar, por ejemplo, quizás el sufrimiento, ¿no? Que es esta idea de que no podemos hacer absolutamente nada frente al dolor y que la vida es algo tan grande que no tenemos una voz frente a ello. Sí tenemos una voz, ¿no? Hay cosas que tenemos que hacer de día, tenemos que trabajar, tenemos que tener dinero, tenemos que enfrentarnos al dolor, pero también podemos enfrentarnos a cosas que nos den sentido, un sentido profundamente personal, que no tiene tanto que ver con lo social o lo cultural, por ejemplo, ¿no? Lo que otros esperan de mí, lo que la vida espera de mí, lo que la sociedad espera de mí, no, cuál es mi sentido personal, qué sentido le voy a dar yo a la vida, ¿no? Y eso lo podemos trabajar en terapia, ¿no? ¿Cómo encontrar un psicólogo que trabaje desde ahí? Preguntando, preguntándole al profesional.
¿no? Papas fritas, no sé si. Leyendo, leyendo las descripciones, por ejemplo, que tienen en sus perfiles y de ahí diciendo, ¿sabes qué? Este profesional me da buena espina, le voy a preguntar, ¿no? ¿Desde dónde trabaja? ¿no? ¿Cómo te vas a enfrentar a esto? Eso, Karen, no sé si respondo tu pregunta. Sí, respondiste, muy amable, gracias. Súper, gracias a ti, Karen. Daniela también tiene la mano levantada. Sí, gracias, Betsy. Oye, Rodrigo, antes que todo, bueno, agradecer esta investigación que hiciste. La verdad es que... espera, hay como eco. Yo creo que para todos los pacientes es súper importante poder tener este momento como para entender esto, que finalmente es quizás un dolor compartido para todos, pero que pocas veces tenemos este espacio de escucharlo. Así que, primero que todo, agradecerlo. Yo estaba dentro de las que querían participar, nunca logramos coincidir, pero me alegra ver de que se sumaron varios pacientes. Y yo creo que quizás un poco, no es una pregunta, sino que es más bien un comentario y que quizás como una idea, que sería lindo verlo después porque mucho de lo que nos pasa a nosotros es que nos sentimos incomprendidos por no poder expresar los síntomas. Por eso estas investigaciones son tan importantes porque nos hacen entender de que no es algo aislado, sino que es mucho más común de lo que pensamos. Y desde ese punto mencionaste un tema que es súper interesante, que tiene que ver como con el círculo de contención, que si bien uno se siente como aislada, incomprendida, muchas veces pasa por no poder expresar ni los síntomas, ni la parte psicológica, ni la angustia, pero quizás poco nos detenemos a ponernos también en el lugar de las personas que están con nosotros, porque debe ser muy frustrante también tratar de contener a alguien con el cariño sin entender los síntomas y la frustración que eso también produce, quizás es algo en lo que no nos hemos detenido mucho, así que me parece súper interesante, me parece, ojalá que esto se pueda difundir mucho más, porque es como bien importante para nosotros tener esta voz y también quizás seguir avanzando, pues, en pensar también en nosotros, en los otros pacientes y también en las redes que nos soportan. Sí, muchas gracias, Daniela, por tus palabras y estoy 100% de acuerdo contigo. Acá también no se trata de ser absolutistas con cargarnos hacia un lado al otro. Es complejo muchas veces que las personas entiendan la enfermedad y por otro lado también es complejo eh, para algunos participantes, por ejemplo, no sentirse una carga, ¿no? Saber cuándo apoyarse, cuándo no apoyarse. Entonces, no se trata de que las personas tienen que entender todo, pero sí tienen que entender que hay muchos síntomas que no van a entender, ¿no? Y eso es algo que tienen que aceptar. Hay mucho de la experiencia de la enfermedad que no van a lograr entender porque no viven la enfermedad. No obstante, sí puede haber una apertura a la comprensión, ¿no? Y esta relación debe ser una relación amorosa. No amorosa en términos románticos, sino amorosa de aceptación y comprensión. Tanto las personas que viven la enfermedad como las personas que la rodean, ¿no? Eh, Acá hay muchas dificultades y muchos elementos de la experiencia que no están presentes en esta investigación. Estoy seguro que son sumamente relevantes también. Eh, Hay mucho del día a día que solo ustedes, por ejemplo, pueden saber cómo se evidencia, ¿no? Por lo tanto, sigue siendo muy relevante que esto se profundice y que sigan apareciendo investigaciones, porque esto permite que estas investigaciones pasen, ¿no? En otros académicos, por ejemplo, generar interés, eventualmente hacer investigaciones más interdisciplinarias entre neurólogos, psicólogos, psiquiatras, que permitan también avanzar eh, y conocer otras formas de tratamiento, ¿sí? Así que eh, nuevamente agradecer a la corporación, a quienes participaron, porque si no es por ustedes, esto no se puede hacer, es así, si no es por ustedes, esto se queda en una revisión bibliográfica, y eso no tiene mucha riqueza, ¿sí? Como cognitiva. Así que nuevamente agradecer y muchas gracias por tus palabras, Daniela. Gracias, Rodrigo. También Andrea tiene la mano levantada. Sí. Hola Rodrigo, también agradecer mucho por tu investigación y sobre todo me resuena mucho como en la etapa que estoy pasando y también yo estuve mucho tiempo en terapia con psicólogos
Y me pasó que, bueno, el año pasado ya la enfermedad me pegó más fuerte, sobre todo con el tema de dolor y cambio de medicamento que fue avanzando y entre otras cosas. Y por defecto llegué hasta una neuropsicóloga. Y me di cuenta, yo llevaba tiempo buscando un especialista en psicología que pudiera ayudarme más con mis temas y no sabía a qué profesional acudir. Y ya había pasado por terapias como mucho más holística o de otro tipo, pero no había llegado al especialista adecuado, solo hasta ahora. Y debo decir que llevo poquito tiempo, pero me resuena mucho y siento que sobre todo para los temas que nosotros tenemos que tratar es súper importante tener un especialista adecuado o no sé si especializado en el tema, pero a mí me ha servido bastante. ¿Cachai? Y también quería compartir esa experiencia porque quizás en este momento de mi vida me ha servido un montón que sea ese tipo de profesional y no otro. Pero como te decía, me costó mucho llegar. Llegué solamente porque por el laboratorio me derivaron a un neuropsicólogo que no sabía que existía. Y nada, pues eso mismo, que ha sido de mucho crecimiento, me ha ayudado bastante con mis temas. Estamos recién empezando la terapia, pero lo quería compartir y que también sepamos que existen ese tipo de especialistas, ¿cachai? Y quizás antes, a priori, imagínate, yo llevo diagnosticada el 2017 y recién pude llegar como al especialista adecuado según mi criterio. Pero claro, si alguien nos ayudara o nos orientara o que nosotros mismos podamos como hacer esa orientación y que ahí quizás tú nos pudieras como orientar o dar los tips como para poder llegar al especialista adecuado, porque también yo creo que es como en el momento de la vida. Por ejemplo, a mí me resuena en este momento, quizás tiempo atrás no, ¿cachai? Sobre todo ahora porque se me ha vuelto más crónica la enfermedad, porque tengo otros síntomas, etcétera. Pero eso te quería comentar y también muchas gracias por tu investigación, creo que a mí me hace mucho sentido, sobre todo en esta etapa de mi vida. Así que eso, gracias Rodrigo. No, gracias a ti, Andrés. Qué bueno, me alegro mucho que hayas encontrado un profesional que sea de tu agrado. Yo creo que eso es lo principal. Tiene que ser un profesional o una profesional que esté de acuerdo a tus criterios, ¿no? De nuevo, volvemos a esto de lo que pueden esperar otros o lo que nos recomiendan otros. Especialmente en la terapia tiene que ser un profesional que genere un buen vínculo contigo, ¿no? Entonces, si un espacio donde te sientes cómoda, donde sientes esa confianza, ahí es. Eh, ¿Cómo buscar? Como les comentaba, es complejo quizás buscar profesionales que se especialicen en esta temática en particular. No obstante, claro, como tú comentas, y te encuentro mucha razón, por ahí eh, neuropsicólogos o psicólogas pueden tener un conocimiento mucho más acabado de la enfermedad y eso les permite entender de mejor manera la experiencia de la enfermedad también. ¿En qué momento tomarlo? Siempre es una decisión personal, no es una obligación ir a terapia, pero por supuesto que siempre va a ser recomendable si sienten que necesitan un espacio más allá de la familia o amigos donde tratar temáticas más profundas, donde encontrar un acompañamiento también que permita la apertura de la comprensión a ciertos síntomas, por ejemplo, a trabajar algunas incertidumbres que puedan aparecer respecto a la enfermedad. Yo creo que en ese sentido siempre va a ser un buen espacio. Y aprovechando también que, bueno, gracias a la pandemia también ahora hay muchos espacios online, por ejemplo este, ¿no? Donde también hay telemedicina, teleterapia, yo me gusta más lo presencial, pero también atiendo mucho de manera online y la diferencia tampoco es tanta. Entonces, también desde la comodidad de sus casas pueden tener un espacio con un terapeuta que les ayude. Entiendo también que muchas veces es difícil, por un lado, saber qué terapeuta encontrar, por otro lado, encontrar aranceles que sean adecuados y aterrizados. Actualmente a veces cuesta y también es un tema, ¿no? Tomando en cuenta que la terapia muchas veces lo ideal es que sea semanal. Eh, pero incluso a veces de manera quincenal puede ser muy positivo. Como les comento, ahí me parece que por interno se están dando algunos datitos de profesionales, pero yo en lo personal no conozco psicólogos que se especialicen solo en esta enfermedad. Sí hay psicólogos a veces que también desde tener un diagnóstico de ese tipo trabajan con pacientes de ese tipo, entendiendo también que tienen un conocimiento más cercano en primera persona, ¿no? En enfermedades neurodegenerativas. Yo no lo conozco, ¿no? Si me preguntan a mí, por ejemplo, yo sí trabajaría con pacientes que viven con una enfermedad de este tipo, porque la conozco, ¿no? La he trabajado durante toda la tesis y también eh, soy un poco más cercano a esa experiencia. Y les comenté un poco desde el modelo, desde donde trabajo,
es un modelo que ofrece bastante apertura, no solo trabaja como síntomas concretos, entendiendo que el síntoma es este intento de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de darle coherencia a una experiencia que parece no tener coherencia, ¿no? Porque, por ejemplo, las primeras preguntas que aparecían en los participantes de esta investigación era, por un lado, ¿por qué a mí? ¿Y por qué me está pasando esto, no? Yo, siendo una persona sana, no sé, nunca fumé, nunca hice nada, y me está pasando esto, ¿por qué? ¿No? Y esa pregunta es una pregunta que no puede ser contestada porque es una enfermedad cuya causa es desconocida. ¿Hay hipótesis? Sí. ¿Hay estudios que dan algunas luces? Sí, pero no hay una causa conocida como tal, ¿no? Entonces, preguntas como esas son súper relevantes y se pueden ir trabajando también en terapia. Como dice Chris, sí, la psicoterapia se incluye en la canasta de rehabilitación. Eh, Está ahí dentro del programa y es lo que se recomienda también. No obstante, también a veces no todos los pacientes utilizan ese espacio. Por ejemplo, yo sugiero que se utilice, ¿no? Siempre es mejor que esté a que no esté. Y que eso, no sé si ahí respondo bien a la pregunta. Súper, muchas gracias Rodrigo por tus comentarios. O sea, a mí me quedó clara la respuesta. Yo creo que a los demás sí, no sé si habrá más preguntas. Por aquí en el chat queda una pregunta que no entendí mucho, pero la voy a leer igual. Dice, al ser una enfermedad multisistémica, es complejo observar su comportamiento. Aún me quedan dudas en relación al aparato respiratorio. Bueno, creo que la pregunta no tiene que ver mucho con la charla, pero como comentario, la verdad que sí. O sea, afecta, nos puede afectar en cualquier parte en realidad del cuerpo, como tiene relación con nuestro sistema nervioso central. Eh, pero podríamos quizás, sería un buen tema para abordarlo en una próxima charla. Así que lo vamos a tener en consideración. ¿Ya? Por aquí Camila también dice que su tesis de pregrado era en calidad de vida en personas con discapacidad, así que el tema la motiva mucho. Qué bueno y que se sigan motivando también más profesionales. Como tú, Rodrigo, agradecía, al menos la corporación siempre, y lo va a continuar haciendo, está feliz de participar con personas que estén con sus tesis de pregrado, de magíster, de doctorado, porque a nosotros nos sirve la investigación. Ya eso nos ayuda a hacer más visible la esclerosis múltiple, que es lo que necesitamos también, lo que nos motiva como corporación. Entonces, que se motiven así muchas personas más también a seguir este camino y esta investigación que nos va a servir mucho también a los pacientes y a los profesionales del área de la salud. Ya, por ahí pidieron un dato del especialista, lo convidaron. Buenas tardes por acá. Y Cris dice, la psicoterapia se incluye en la canasta de rehabilitación. También es un buen dato para que lo tengan considerado. Los que no lo Sí, yo sabían. también quiero aprovechar de agregar algo también. Obviamente darle las gracias, ¿cierto?, a Rodrigo por esta investigación y también invitar a los que están conectados a que si hay una próxima invitación a una investigación, es muy bueno hacerse parte de estas investigaciones como pacientes, porque en el fondo beneficios para nosotros mismos, todos los tipos de los resultados, cualquier tipo de iniciativa que sea beneficio para nosotros, es súper bueno ser partícipes de esto, porque en el fondo nosotros somos los que viven con esta enfermedad y que o sea, lo mejor es poder tener la información desde nosotros mismos, de primera persona. Y lo otro también es que importante también el entorno de nosotros, el entorno del paciente. Siento que falta mucha educación, información y educación para las personas que están en nuestro entorno, porque muchas veces emocionalmente nos podemos ver afectados o porque también no nos sentimos entendidos con nuestros síntomas, por falta muchas veces de empatía, porque no se comprende también cómo nos sentimos. Entonces, eh, creo que es súper importante poder visibilizar aún más esto. Entonces, darle las gracias a Rodrigo porque todo este tipo de iniciativas e investigaciones justamente sirve para eso, para visibilizar, para informar, para educar. Si tienes la posibilidad de invitar a algún pariente, ¿cierto? Un familiar cercano a que sea parte también de estas charlas, estos conversatorios, también es súper bueno. Así que eso, darle las gracias a todos los que pudieron conectarse también y invitarlos siempre a que sean parte también de algún próximo estudio o investigación. No sé si alguien más tiene alguna duda o pregunta por ahí
parece que Laura, Eh, no creo que ya no está. ¿no? Ya no está. A lo mejor se cayó. No, no está. Y bueno, Al Cris, parecer no hay más. Cris también da las gracias a Rodrigo por la visibilización que logras al hacer, que logras de la enfermedad. Yo nunca había visto una investigación relacionada con la calidad de vida conviviendo con la enfermedad. Así que también ahí llegan muchos agradecimientos de todos. Mm. Ese dato no es menor. Cuando hacemos una investigación hacemos un marco teórico, ¿no? De investigaciones que ya hay relacionadas a esto. Acá en Chile hay muy poco quizás, bordeando nada. Investigaciones en otros países hay un poco más de información, pero elementos subjetivos son muy poco estudiados, ¿no? Yo siento que tiene que ver con que los esfuerzos están centrados en la dimensión médica, que también es sumamente importante, pero como psicólogos, por ejemplo, es súper relevante, es súper interesante y es súper rico en términos de conocimiento abordar estas dimensiones y no se abordan tanto. Eh, Así que ojalá se hagan más. Como les comento, esto quizás es una pincelada a todo lo que puede existir, ¿no? Así que eventualmente espero poder seguir profundizando más en otra investigación. Depende ahí también de los recursos que pueda conseguir. Voy a intentar que pase y si pasa, obviamente les voy a estar invitando. Mi primera opción, obvio que siempre va a ser la corporación y de ahí contactar y poder contactarles a ustedes. Yo sé que hubieron algunas personas que tuvieron la intención de participar, a veces por tiempo, por coordinación de los tiempos no pudo ser, pero si eventualmente lo logramos, pucha, encantadísimo de poder conocerles. Por mi parte, nuevamente agradecer a toda la corporación, a todos los que están acá presentes también, especialmente Betsy, a Alicia. Nuevamente agradecer también a Verónica, que también permitió que esta investigación diese la luz. Me voy a acordar toda la vida las conversaciones que tuvimos en las reuniones que tuvimos y va también dedicada a ella esta investigación. ¿No? Así que eso por mi parte. ¿No? Muchas gracias. Muchas gracias. Dale, no, tú nomás, Betsy, por favor. Ah, no, sí, eso era darle las gracias. Ah, no, yo estoy súper, estoy como media pegada. Es que salí al patio, pero Y muchas gracias y les agradecemos a todos también por su participación y los dejamos invitados a las próximas charlas. Estén atentos a nuestras redes sociales también, que ahí publicamos toda la información. Y esta charla o conversatorio fue grabado, así que después lo pueden volver a ver o revisar en nuestro canal de YouTube. Así que muchas gracias a todos. Mm.